En los laberintos polvorientos de la historia eclesiástica, donde el poder se entrelaza con la fe como hiedra venenosa sobre muros de mármol, existe una sombra que ha perturbado el sueño de Roma durante casi 2 milenios. Es la sombra de Nicodemo, aquel fariseo que se acercó a Jesús bajo el manto protector de la noche, llevando consigo no solo curiosidad, sino también un evangelio que jamás vería la luz en los cánones oficiales. ¿Qué secretos podía contener el evangelio de Nicodemo para que Roma decidiera ocultarlo con tal determinación que incluso hoy, siglos después, su mera mención provoca incomodidad en los círculos teológicos más conservadores? Baruch Spinoza, el filósofo que osó desentrañar las contradicciones del poder religioso con la precisión de un cirujano y la audacia de un revolucionario, encontró en esta omisión deliberada una de las claves para comprender la arquitectura del control espiritual. Cuando el pensador de Ámsterdam dirigió su mirada penetrante hacia los textos sagrados, no lo hizo como un creyente devoto buscando confirmación, sino como un investigador implacable que había aprendido a desconfiar de las verdades demasiado cómodas, demasiado convenientes para quienes ostentaban el poder. La figura de Nicodemo emerge de los evangelios canónicos como un personaje incómodo, un hombre dividido entre su posición en el establishment religioso judío y su creciente fascinación por las enseñanzas de un rabino itinerante que desafiaba todas las certezas establecidas. Era miembro del Sanedrín, esa institución que representaba la ortodoxia más rígida, y sin embargo se atrevió a buscar a Jesús en secreto, como si intuyera que las respuestas que buscaba no podrían encontrarse en los pasillos del poder, sino en los márgenes donde la verdad suele refugiarse. ¿Por qué este encuentro nocturno ha resonado a través de los siglos con una intensidad que trasciende lo meramente anecdótico? La respuesta, según Spinoza, radica en lo que ese encuentro representaba, el momento en que la curiosidad intelectual genuina se enfrentaba a la comodidad de la autoridad establecida. Nicodemo no era un pescador ignorante, ni un recaudador de impuestos despreciado por la sociedad. Era un hombre educado, respetado, con todo que perder y aparentemente nada que ganar, acercándose a un maestro controvertido. El diálogo entre Jesús y Nicodemo, tal como aparece en el Evangelio de Juan, es una danza filosófica de extraordinaria complejidad. Cuando Jesús habla de nacer de nuevo, de nacer del agua y del Espíritu, no está simplemente ofreciendo una metáfora reconfortante, sino planteando una revolución ontológica que cuestiona las bases mismas de la identidad religiosa y social. Nicodemo, hombre de letras, se ve obligado a reconocer los límites de su conocimiento. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Esta confesión de ignorancia por parte de un líder religioso establecido no era simplemente humildad intelectual. Era una grieta en el edificio de la autoridad espiritual que Roma, siglos después, no podía permitirse ampliar. ¿Qué pasaba cuando los guardianes de la ortodoxia admitían públicamente que había dimensiones de la experiencia espiritual que escapaban a su comprensión? ¿Qué ocurría cuando un miembro del establishment religioso reconocía que podía aprender algo fundamental de un maestro no oficial? Spinoza comprendió que esta vulnerabilidad intelectual de Nicodemo era precisamente lo que lo convertía en una figura peligrosa para cualquier institución que basara su legitimidad en el monopolio del conocimiento divino. La Iglesia romana, heredera de una tradición que había transformado la espontaneidad del movimiento de Jesús en una estructura jerárquica rígida, no podía permitir que proliferaran ejemplos de búsqueda espiritual independiente, especialmente cuando esa búsqueda provenía de alguien con credenciales impecables dentro del sistema.
El Evangelio apócrifo atribuido a Nicodemo, conocido también como las Actas de Pilato, contenía relatos que expandían dramáticamente la narrativa de la pasión y crucifixión de Jesús. Pero más allá de los detalles adicionales sobre los últimos días del Nazareno, este texto preservaba una perspectiva que resultaba profundamente perturbadora para la teología imperial que Roma había construido alrededor de la figura de Cristo. ¿Por qué la voz de un discípulo incómodo debía ser silenciada con tanta determinación? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma del testimonio que Nicodemo ofrecía. A diferencia de los 12 apóstoles, cuya autoridad derivaba de haber sido elegidos directamente por Jesús, Nicodemo representaba algo mucho más subversivo. La posibilidad de que cualquier persona, independientemente de su posición en la jerarquía religiosa oficial, pudiera acceder a una comprensión auténtica de las enseñanzas del Maestro. Su evangelio sugería que la verdad espiritual no residía exclusivamente en los canales institucionales, sino que podía brotar de la búsqueda sincera de individuos que se atrevían a cuestionar las certezas heredadas. Spinoza reconoció en esta supresión un patrón que se repetiría una y otra vez en la historia del cristianismo: la transformación gradual de un movimiento de liberación espiritual en un instrumento de control social y político. Cuando Constantín legalizó y posteriormente adoptó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, no lo hizo movido por una conversión mística súbita, sino por un cálculo pragmático sobre cómo unificar y controlar un imperio fragmentado bajo el manto de una fe común. Esta instrumentalización del cristianismo requería una versión domesticada del mensaje original, una versión que enfatizara la obediencia a la autoridad temporal y espiritual por encima de la búsqueda personal de la verdad. Los evangelios canónicos, cuidadosamente seleccionados durante los concilios de los siglos IV y V, reflejaban esta agenda. Preservaban suficiente del espíritu original como para mantener la credibilidad, pero eliminaban o minimizaban aquellos elementos que pudieran inspirar el pensamiento independiente o la resistencia a la autoridad establecida. El Evangelio de Nicodemo, con su énfasis en la búsqueda intelectual honesta y su retrato de un líder religioso dispuesto a admitir su ignorancia y buscar la verdad fuera de los canales oficiales, representaba exactamente el tipo de modelo que la Iglesia imperial no podía permitirse promover. ¿Qué habría ocurrido si los cristianos hubieran sido alentados a emular el ejemplo de Nicodemo, acercándose a las enseñanzas de Jesús con mente abierta y espíritu crítico, en lugar de aceptar pasivamente las interpretaciones autorizadas por la jerarquía eclesiástica? La genialidad de Spinoza radicaba en su capacidad para ver estas conexiones, para trazar las líneas que unían la supresión de textos específicos con las necesidades políticas más amplias del poder imperial. En su Tratado Teológico Político, el filósofo demostró cómo la religión había sido sistemáticamente transformada de un vehículo de liberación individual en un mecanismo de control colectivo. La exclusión del Evangelio de Nicodemo del canon oficial no era simplemente una decisión teológica, sino una maniobra política diseñada para preservar el monopolio interpretativo de la institución. ¿Era miedo a la verdad o cálculo político disfrazado de fe? Esta pregunta, que Spinoza formuló de manera implícita pero penetrante en sus análisis, apunta al corazón del problema. La Iglesia romana no temía necesariamente que el Evangelio de Nicodemo contuviera falsedades que pudieran desacreditar la fe cristiana. Lo que temía era que contuviera verdades que pudieran empoderar a los creyentes individuales para buscar su propio camino espiritual sin depender de la mediación institucional.
El personaje de Nicodemo representaba la posibilidad aterradora, desde la perspectiva del poder eclesiástico, de que la autoridad espiritual pudiera ser democratizada, de que cada creyente pudiera convertirse en su propio teólogo, en su propio intérprete de la palabra divina. Esta perspectiva no solo amenazaba la estructura jerárquica de la Iglesia, sino también el orden social más amplio que esa jerarquía ayudaba a sostener. Spinoza comprendió que la exclusión de ciertos textos del canon bíblico no había sido un proceso neutral guiado únicamente por consideraciones de autenticidad histórica o coherencia teológica. Por el contrario, había sido un ejercicio deliberado de poder diseñado para crear una versión del cristianismo que fuera compatible con las necesidades del Estado imperial. Los textos que sobrevivieron fueron aquellos que podían ser interpretados de manera que apoyaran la obediencia a la autoridad. Los que fueron descartados fueron aquellos que alentaban demasiado abiertamente el pensamiento independiente y la búsqueda espiritual autónoma. La historia de Nicodemo, tal como aparece en los evangelios canónicos, había sido cuidadosamente editada para minimizar sus aspectos más subversivos. Se preservó el encuentro nocturno, pero se enfatizó la confusión de Nicodemo más que su valentía al buscar la verdad. Se mencionó su defensa de Jesús ante el Sanedrín, pero de manera que pareciera más una cuestión de procedimiento legal que una toma de posición moral. Se registró su participación en el entierro de Jesús, pero se presentó como un acto de piedad convencional, más que como una declaración de fe revolucionaria. Esta domesticación del personaje de Nicodemo reflejaba una estrategia más amplia de neutralización de los elementos potencialmente subversivos del mensaje cristiano original. ¿Qué descubría Spinoza cuando señalaba estas grietas en el relato sagrado? Descubría la mano del poder temporal, moldeando el mensaje espiritual, la intervención de los intereses políticos en la construcción de la verdad religiosa. El filósofo de Ámsterdam no era un ateo militante que buscara destruir la fe religiosa por el simple placer de la demolición intelectual. Era, más bien, un pensador profundamente ético que creía que la verdad, incluso cuando resultara incómoda, era preferible a la ilusión, por reconfortante que ésta pudiera ser. Su análisis de la supresión del Evangelio de Nicodemo formaba parte de un proyecto más amplio de liberación del pensamiento humano de las cadenas de la autoridad no examinada. En la perspectiva spinociana, la exclusión de textos como el Evangelio de Nicodemo representaba un empobrecimiento deliberado del patrimonio espiritual de la humanidad. Al eliminar las voces que alentaban la búsqueda independiente y el cuestionamiento honesto, las autoridades eclesiásticas no solo habían traicionado el espíritu original del movimiento de Jesús, sino que habían privado a las generaciones futuras de recursos valiosos para su propio desarrollo espiritual e intelectual. La figura de Nicodemo, tal como Spinoza la interpretaba, encarnaba la posibilidad de una religiosidad madura que no temiera al cuestionamiento, sino que lo abrazara como parte integral de la búsqueda de la verdad. Su evangelio suprimido contenía, presumiblemente, reflexiones sobre la naturaleza de la fe que surgían no de la aceptación pasiva de dogmas preestablecidos, sino del encuentro personal y directo con las enseñanzas transformadoras del Nazareno. ¿Qué habría sido del cristianismo si el modelo de Nicodemo, el del buscador, intelectualmente honesto, dispuesto a abandonar las certezas cómodas en favor de verdades más profundas, hubiera sido promovido como ideal en lugar de ser marginado como amenaza? Esta pregunta, que Spinoza dejó planteada de manera implícita en sus escritos, sugiere un camino alternativo para el desarrollo de la tradición cristiana, un camino que habría privilegiado la madurez espiritual por encima de la obediencia institucional. La respuesta a esta pregunta hipotética se encuentra parcialmente en las reacciones que el propio Spinoza
provocó entre las autoridades religiosas de su tiempo. Su exclusión de la comunidad judía de Ámsterdam y la hostilidad que sus ideas encontraron entre los círculos cristianos ortodoxos demostraban que el poder espiritual institucionalizado continuaba percibiendo el pensamiento independiente como una amenaza fundamental a su legitimidad. El caso de Nicodemo y su evangelio suprimido se convertía así en la interpretación espinociana, en un símbolo de la tensión perpetua entre la búsqueda auténtica de la verdad espiritual y las necesidades de control de las instituciones religiosas. Esta tensión no era simplemente un fenómeno histórico limitado a los primeros siglos del cristianismo. Era una dinámica que se repetía en cada época, incluyendo la propia época de Spinoza. El filósofo reconocía que su propio trabajo de crítica textual y análisis histórico de las escrituras sagradas lo colocaba en una posición similar a la de Nicodemo. Era una búsqueda de la verdad que necesariamente desafiaba las interpretaciones autorizadas y que, por tanto, generaba resistencia por parte de quienes habían construido su autoridad sobre la base de esas interpretaciones no cuestionadas. La primera parte de esta exploración de las implicaciones del Evangelio oculto de Nicodemo revela así las dimensiones políticas y sociales de las decisiones aparentemente teológicas que dieron forma al canon bíblico. Spinoza había demostrado que la religión, lejos de ser un ámbito separado de las consideraciones mundanas del poder y el control, había sido desde sus orígenes moldeada por estas mismas fuerzas. La segunda dimensión de la investigación espinociana sobre el Evangelio perdido de Nicodemo se adentra en territorios aún más perturbadores para la ortodoxia establecida. Si la primera parte reveló las motivaciones políticas detrás de la supresión, esta segunda exploración desentraña las implicaciones teológicas profundas que convertían este texto en una amenaza existencial para la estructura doctrinal que Roma había construido alrededor de la figura de Cristo. Nicodemo no era simplemente otro seguidor de Jesús, era un fariseo, miembro de esa clase de intérpretes de la ley que los evangelios canónicos generalmente presentan como antagonistas del mensaje cristiano. Su condición de fariseo, educado y respetado dentro del judaísmo oficial, lo convertía en un testigo particularmente valioso, pero también particularmente peligroso para las interpretaciones posteriores que buscarían presentar el cristianismo como una ruptura total y necesaria con la tradición judía. ¿Qué implicaciones tenía que un maestro de la ley judía encontrara en las enseñanzas de Jesús no una negación del judaísmo, sino su culminación más profunda? El Evangelio de Nicodemo, según las referencias fragmentarias que han sobrevivido en textos posteriores, sugería una continuidad entre la tradición mosaica y el mensaje de Jesús que resultaba profundamente incómoda para una iglesia que había construido su identidad en oposición al judaísmo. Spinoza, cuya propia experiencia como judío expulsado de su comunidad por pensamientos heréticos le daba una perspectiva única sobre estas tensiones, reconocía en la marginación de Nicodemo un patrón familiar. La exclusión de voces que buscaban tender puentes entre tradiciones aparentemente opuestas reflejaba una tendencia humana más amplia hacia la simplificación sectaria. La necesidad psicológica de crear identidades grupales claras a través de la demonización del otro. El encuentro nocturno entre Jesús y Nicodemo, cuando se examina con la precisión analítica que Spinoza aplicaba a todos los textos sagrados, revela dimensiones que trascienden lo meramente anecdótico. La noche no era simplemente una precaución práctica para evitar las críticas de los colegas de Nicodemo en el Sanedrín. Era un símbolo de la condición espiritual en la que se encontraba toda búsqueda auténtica de la verdad. En la interpretación spinociana, la oscuridad que rodeaba este encuentro representaba la condición natural del entendimiento humano
cuando se aproxima a verdades que trascienden las categorías habituales del pensamiento. Nicodemo venía de noche porque la luz del día, la claridad aparente de las certezas establecidas, no era suficiente para iluminar las profundidades que intuía en las enseñanzas del Nazareno. ¿Por qué este simbolismo resultaba tan amenazador para la teología imperial posterior? La respuesta radica en la implicación de que la verdad espiritual más profunda requería no la aceptación pasiva de dogmas preestablecidos, sino la disposición a adentrarse en territorios inexplorados del entendimiento. Territorios donde las autoridades tradicionales no tenían mapas que ofrecer. El diálogo sobre el nuevo nacimiento, el núcleo teológico del encuentro entre Jesús y Nicodemo, contenía semillas de una revolución espiritual que la Iglesia institucional encontró necesario domesticar. Cuando Jesús habla de nacer del agua y del Espíritu, no está simplemente estableciendo un ritual sacramental, sino describiendo una transformación ontológica que trasciende las categorías religiosas convencionales. Spinoza comprendió que esta descripción del renacimiento espiritual contenía elementos que, desarrollados plenamente, conducirían a una democratización radical de la experiencia religiosa. Si cualquier persona podía experimentar este nuevo nacimiento directamente, sin mediación institucional, ¿qué necesidad había de una jerarquía eclesiástica que monopolizara el acceso a lo sagrado? El Evangelio perdido de Nicodemo, según las reconstrucciones que Spinoza pudo realizar a partir de fuentes fragmentarias, desarrollaba estas implicaciones de manera que resultaba insoportable para una institución que había basado su autoridad en la afirmación de ser el único canal legítimo de la gracia divina. El texto sugería que la transformación espiritual era un proceso natural accesible a cualquier mente suficientemente abierta y sincera, independientemente de su afiliación religiosa formal. Esta perspectiva no solo amenazaba la autoridad de la Iglesia cristiana, sino que cuestionaba la validez de cualquier forma de intermediación religiosa institucionalizada. ¿Qué función cumplían los sacerdotes, los obispos, los papas, si cada individuo podía acceder directamente a la fuente de la sabiduría espiritual que Jesús había revelado? La respuesta de Nicodemo a las enseñanzas de Jesús, tal como el Evangelio suprimido presumiblemente la registraba, ejemplificaba este acceso directo e inmediato a la verdad espiritual. No necesitaba la aprobación de sus colegas en el Sanedrín ni la validación de ninguna autoridad externa para reconocer la autenticidad de lo que estaba escuchando. Su comprensión surgía del encuentro personal y directo con una sabiduría que trascendía las categorías teológicas establecidas. Spinoza reconocía en esta dinámica un modelo para todo auténtico progreso en el conocimiento humano, religioso o secular. El avance genuino requería individuos dispuestos a aventurarse más allá de los límites de la sabiduría convencional. Personas que valoraran la verdad por encima de la comodidad social, de la conformidad intelectual. Pero ¿qué contenía específicamente el Evangelio de Nicodemo que lo convertía en una amenaza tan particular para la ortodoxia romana? Las referencias indirectas que han sobrevivido en diversos textos patrísticos sugieren que este Evangelio contenía relatos detallados del juicio y crucifixión de Jesús, que diferían significativamente de las versiones canónicas, no en los hechos básicos, sino en sus interpretaciones y énfasis. Mientras los evangelios canónicos presentan la crucifixión principalmente como un sacrificio expiatorio, el Evangelio de Nicodemo aparentemente la interpretaba como el punto culminante de un conflicto entre la verdad y el poder temporal, entre la sabiduría espiritual auténtica y la autoridad política corrupta.
Esta interpretación transformaba la muerte de Jesús de un evento místico cuyo significado requería explicación teológica experta en un símbolo transparente de la resistencia que toda búsqueda genuina de la verdad encuentra cuando desafía los intereses establecidos. Esta diferencia interpretativa tenía ramificaciones enormes para la autocomprensión cristiana. Si la crucifixión era principalmente un conflicto político entre la verdad y el poder, entonces cada cristiano tenía la obligación moral de posicionarse del lado de la verdad contra cualquier forma de poder que la suprimiera, incluyendo el poder eclesiástico, cuando éste traicionara su misión espiritual original. Spinoza comprendió que esta interpretación política de la crucifixión convertía al cristianismo en una fuerza inherentemente subversiva contra cualquier forma de autoridad que no estuviera fundamentada en la justicia y la verdad. Una iglesia que había llegado a acuerdos cómodos con el poder imperial no podía permitirse promover una interpretación que cuestionara la legitimidad de tales alianzas. El Evangelio de Nicodemo también contenía, según las fuentes fragmentarias, relatos detallados de las reacciones de los líderes judíos ante las enseñanzas y milagros de Jesús. Pero a diferencia de los evangelios canónicos, que tienden a presentar esta oposición como monolítica y malévola, el texto de Nicodemo aparentemente mostraba las divisiones y debates internos dentro del establishment religioso judío. Esta presentación más matizada de la oposición a Jesús servía a varios propósitos que resultaban inconvenientes para la teología posterior. Primero, humanizaba a los oponentes de Jesús, mostrándolos como personas sinceras que actuaban según sus mejores comprensiones de la voluntad divina, en lugar de como villanos unidimensionales movidos por envidia y malicia. Segundo, y más importante, demostraba que la división fundamental no era entre judíos y cristianos, sino entre quienes estaban abiertos a nuevas revelaciones de la verdad y quienes preferían la seguridad de las interpretaciones establecidas. Esta perspectiva hacía mucho más difícil usar el texto para justificar el antisemitismo, que posteriormente se convertiría en una característica tan lamentable de gran parte del cristianismo histórico. ¿Qué implicaciones tenía esta presentación más compleja y matizada de los conflictos religiosos del siglo I para la teología cristiana posterior? Spinoza reconocía que una comprensión más profunda de estos conflictos revelaría que la verdadera división no se daba entre diferentes grupos étnicos o religiosos, sino entre diferentes actitudes hacia la verdad misma. Algunos individuos, independientemente de su afiliación religiosa formal, estaban suficientemente seguros de sí mismos como para permanecer abiertos a nuevas comprensiones que pudieran desafiar sus creencias heredadas. Otros, también independientemente de su background religioso, encontraban tal apertura demasiado amenazadora para su sentido de identidad y seguridad. Esta división más profunda entre mentalidades abiertas y cerradas trascendía las categorías religiosas convencionales y sugería que la verdadera comunidad espiritual se formaba no alrededor de doctrinas específicas, sino alrededor de actitudes compartidas hacia la búsqueda de la verdad. El Evangelio de Nicodemo, al presentar esta perspectiva más sofisticada de los conflictos religiosos, amenazaba con disolver las fronteras sectarias que la Iglesia institucional había encontrado tan útiles para mantener la cohesión grupal y la lealtad institucional. ¿Cómo podía una institución mantener la disciplina y la unidad si sus miembros comenzaban a pensar en términos de lealtades que trascendían las afiliaciones organizacionales específicas? La genialidad de Spinoza consistía en reconocer que estas preguntas no eran meramente históricas, sino que tenían relevancia directa para cualquier época en la que instituciones poderosas buscaran controlar el pensamiento y la conciencia humana.
Los mecanismos que habían llevado a la supresión del Evangelio de Nicodemo en el siglo IV continuaban operando en el siglo XVII, y Spinoza podía observar su funcionamiento en las reacciones que sus propias ideas provocaban entre las autoridades religiosas de su tiempo. El paralelismo entre la marginación de Nicodemo en los primeros siglos del cristianismo y la exclusión de Spinoza de la comunidad judía de Ámsterdam no era accidental. Ambos casos ilustraban la tensión persistente entre la búsqueda individual de la verdad y las necesidades institucionales de control y coherencia doctrinal. Esta segunda exploración de las dimensiones teológicas del Evangelio perdido de Nicodemo revela así no solo las razones específicas por las cuales este texto fue suprimido, sino también los mecanismos más generales a través de los cuales las instituciones religiosas han buscado históricamente limitar el alcance de la investigación espiritual independiente. La tercera y más profunda dimensión del análisis spinociano del Evangelio oculto de Nicodemo penetra en las implicaciones existenciales y epistemológicas que convertían este texto no solo en una amenaza política o teológica, sino en un desafío fundamental a toda la arquitectura del conocimiento religioso que Roma había construido para sostener su autoridad espiritual. Aquí, en los estratos más profundos de la supresión, Spinoza descubría las raíces últimas del miedo que llevó a las autoridades eclesiásticas a borrar deliberadamente de la memoria cristiana una de las voces más auténticas del primer siglo. ¿Qué representaba realmente Nicodemo en la economía espiritual del cristianismo primitivo? La respuesta, según la reconstrucción spinociana, se encuentra en su condición única como puente viviente entre dos mundos aparentemente irreconciliables: el mundo de la autoridad religiosa establecida y el mundo de la experiencia espiritual directa e inmediata. Su Evangelio perdido no era simplemente otro relato de los eventos que rodearon la vida y muerte de Jesús. Era el testimonio de una transformación interior que desafiaba las categorías básicas a través de las cuales las instituciones religiosas organizaban la experiencia humana. Spinoza comprendió que la figura de Nicodemo encarnaba una posibilidad que resultaba profundamente perturbadora para cualquier sistema de pensamiento que dependiera de la mediación institucional para su legitimidad. La posibilidad de que la sabiduría espiritual más elevada fuera accesible directamente a cualquier mente suficientemente honesta y persistente en su búsqueda de la verdad. El encuentro nocturno entre Jesús y Nicodemo, cuando se examina desde esta perspectiva existencial más profunda, revela dimensiones que trascienden completamente las interpretaciones convencionales. La noche en la cual Nicodemo busca a Jesús no representa simplemente una precaución social, sino el estado natural de la conciencia humana cuando se aproxima a verdades que exceden su capacidad actual de comprensión. Es la noche del alma que precede a todo auténtico amanecer espiritual. ¿Qué significaba para un fariseo educado, versado en todas las sutilezas de la interpretación legal y teológica, reconocer que había dimensiones de la realidad espiritual que escapaban completamente a su entendimiento formal? Esta confesión de ignorancia por parte de Nicodemo no era simplemente humildad intelectual, era el reconocimiento de que todo el edificio del conocimiento religioso establecido podía ser inadecuado para capturar la plenitud de la experiencia espiritual auténtica. Spinoza reconocía en esta confesión de Nicodemo un momento de honestidad intelectual que se repetía en la experiencia de todo auténtico buscador de la verdad. El momento en que las certezas heredadas se revelan como inadecuadas para explicar la riqueza de la experiencia directa. Este momento de crisis epistemológica, lejos de ser una debilidad, representaba el prerequisito necesario para todo crecimiento genuino del entendimiento. El diálogo sobre el nuevo nacimiento adquiere, desde esta perspectiva,
significados que trascienden completamente las interpretaciones sacramentales posteriores. Cuando Jesús habla de nacer del agua y del Espíritu, está describiendo un proceso de transformación que no puede ser institucionalizado porque es inherentemente individual e inmediato. Cada persona debe experimentar esta transformación por sí misma. Ninguna autoridad externa puede conferirla, mediarla o garantizarla. Esta comprensión del renacimiento espiritual como proceso individual e inmediato amenazaba con hacer irrelevantes todas las estructuras de mediación que las instituciones religiosas habían desarrollado para mantener su relevancia social. ¿Qué función cumplían los sacramentos administrados por una jerarquía sacerdotal si la transformación espiritual auténtica ocurría directamente en la intimidad de la conciencia individual? El Evangelio perdido de Nicodemo, según la reconstrucción que Spinoza pudo realizar a partir de fuentes fragmentarias y referencias indirectas, desarrollaba estas implicaciones de una manera que resultaba insoportable para una iglesia que había construido su identidad institucional alrededor del monopolio de los medios de gracia. El texto aparentemente describía la experiencia de Nicodemo como un ejemplo de cómo cualquier mente sincera podía acceder directamente a la sabiduría que Jesús encarnaba, sin necesidad de preparación formal, iniciación ritual o autorización institucional. Esta democratización radical de la experiencia espiritual no amenazaba solamente la autoridad de la jerarquía cristiana. Cuestionaba la validez de cualquier forma de autoridad espiritual que no estuviera fundamentada en la experiencia directa y la comprensión auténtica. ¿Sobre qué base podía cualquier institución reclamar el derecho de interpretar o mediar experiencias que por su naturaleza misma trascendían las categorías del entendimiento conceptual? Spinoza reconocía que esta pregunta apuntaba al corazón del problema epistemológico que toda religión institucionalizada debe enfrentar. ¿Cómo puede lo inefable ser codificado en doctrinas? ¿Cómo puede lo inmediato ser mediado a través de estructuras organizacionales? ¿Cómo puede lo individual ser universalizado sin perder su esencia más profunda? El Evangelio de Nicodemo, al preservar el testimonio de alguien que había experimentado esta transformación directa, ofrecía un modelo alternativo de autoridad espiritual, basado no en la posición institucional, sino en la autenticidad de la experiencia personal. Este modelo era inherentemente subversivo porque sugería que la verdad espiritual más elevada podía manifestarse en cualquier lugar y en cualquier momento, independientemente de los canales oficiales de revelación. Pero ¿cuáles eran las implicaciones específicas de esta perspectiva para la comprensión cristiana de la revelación divina? Spinoza comprendió que el Evangelio suprimido de Nicodemo presentaba la revelación no como un evento histórico único y cerrado, sino como un proceso continuo y abierto que podía repetirse en la experiencia de cualquier individuo suficientemente preparado para recibirla. Esta comprensión de la revelación como proceso continuo, en lugar de evento histórico único, transformaba radicalmente la relación del creyente individual con la tradición religiosa. En lugar de ser receptor pasivo de una verdad revelada en el pasado y transmitida a través de canales institucionales autorizados, cada persona se convertía en participante activo en el proceso continuo de revelación divina. Las implicaciones de esta perspectiva para la autoridad bíblica y la tradición eclesiástica eran profundas y perturbadoras. Si la revelación era un proceso continuo, entonces ningún texto, por sagrado que fuera considerado, podía reclamar autoridad final o exclusiva. Los textos bíblicos se convertían en registros valiosos de experiencias espirituales auténticas del pasado, pero no en normativas absolutas que limitaran las posibilidades de experiencia espiritual en el presente. Spinoza
Reconocía que esta perspectiva liberadora de la revelación continua era precisamente lo que hacía del Evangelio de Nicodemo una amenaza existencial para cualquier forma de ortodoxia religiosa. Una institución que había construido su autoridad sobre la afirmación de ser la única intérprete autorizada de una revelación histórica cerrada, no podía tolerar la proliferación de textos que sugerían que cada individuo tenía acceso directo e inmediato a la fuente de toda sabiduría espiritual. La experiencia de Nicodemo, tal como su evangelio suprimido presumiblemente la relataba, ejemplificaba esta comprensión dinámica y personal de la revelación. Su transformación no había requerido años de preparación teológica formal ni la mediación de autoridades religiosas establecidas. Había surgido del encuentro directo e inmediato, con una sabiduría que trascendía todas las categorías previas de su entendimiento. Esta inmediatez de la experiencia espiritual auténtica representaba un desafío no solo para la autoridad de las instituciones religiosas, sino para toda la estructura conceptual, a través de la cual esas instituciones organizaban la comprensión de lo sagrado. ¿Cómo podían los conceptos, por sofisticados que fueran, capturar una realidad que por definición trascendía las limitaciones del pensamiento conceptual? El Evangelio perdido de Nicodemo aparentemente abordaba esta cuestión epistemológica fundamental de una manera que anticipaba algunas de las intuiciones más profundas de la filosofía espinociana. La sabiduría espiritual auténtica no podía ser reducida a proposiciones doctrinales porque su esencia consistía en una transformación del modo mismo de conocer, no simplemente en la adquisición de nuevos contenidos de conocimiento. Esta transformación epistemológica que Nicodemo había experimentado en su encuentro con Jesús representaba una forma de conocimiento que Spinoza describiría siglos después como conocimiento intuitivo, una comprensión directa e inmediata que trascendía tanto el conocimiento sensorial como el conocimiento racional sin negárseles. ¿Qué implicaciones tenía esta perspectiva para la comprensión cristiana de la salvación y la vida espiritual? El Evangelio de Nicodemo, según la reconstrucción spinociana, sugería que la salvación no era un evento futuro que dependiera de la gracia dispensada a través de canales institucionales específicos, sino una transformación presente e inmediata, accesible a cualquier mente que hubiera alcanzado la madurez suficiente para recibirla. Esta comprensión de la salvación como transformación, presente en lugar de promesa futura, eliminaba una de las fuentes principales del poder institucional religioso, el monopolio sobre los medios de gracia necesarios para la salvación eterna. Si cada individuo tenía acceso directo a la transformación que constituía la esencia de la salvación, ¿qué necesidad había de instituciones mediadoras que administraran sacramentos o dictaran condiciones para el acceso a la vida divina? Spinoza comprendía que esta democratización radical de la salvación representaba el núcleo de la amenaza que el Evangelio de Nicodemo planteaba para la cristiandad imperial. Una iglesia que había construido vastos aparatos de poder temporal sobre la base de controlar el acceso a la salvación, no podía permitir la proliferación de textos que sugerían que tal control era no solo innecesario, sino contraproducente para el desarrollo espiritual auténtico. La supresión del Evangelio de Nicodemo se revelaba así en el análisis final de Spinoza, como un acto de autopreservación institucional disfrazado de preocupación teológica. Las autoridades eclesiásticas no temían que el texto contuviera herejías que pudieran dañar la fe de los creyentes. Temían que contuviera verdades que pudieran liberar a los creyentes de su dependencia de la mediación institucional. ¿Qué significaba esta liberación en términos concretos para la vida espiritual de los individuos?
Spinoza reconocía que el mensaje implícito del Evangelio suprimido de Nicodemo era una invitación a la madurez espiritual, un llamado a abandonar la comodidad de la tutela institucional en favor de la responsabilidad de la búsqueda personal de la verdad. Esta madurez espiritual no implicaba el rechazo arrogante de toda tradición o autoridad, sino el desarrollo de la capacidad de discernimiento que permitía distinguir entre la sabiduría auténtica y la manipulación institucional, entre la autoridad fundamentada en la comprensión genuina y la autoridad basada meramente en la posición social o el poder político. El modelo que Nicodemo ofrecía era el de un buscador maduro que honraba la sabiduría donde quiera que la encontrara, sin permitir que las consideraciones de conveniencia social o lealtad institucional limitaran su apertura a nuevas comprensiones de la verdad. Esta actitud de apertura madura representaba una amenaza existencial para cualquier forma de ortodoxia que dependiera de la limitación artificial del horizonte de investigación intelectual y espiritual. En la perspectiva final de Spinoza, la exclusión del Evangelio de Nicodemo del canon cristiano oficial representaba no solo la pérdida de un documento histórico valioso, sino el empobrecimiento deliberado del patrimonio espiritual de la humanidad. Al eliminar las voces que alentaban la investigación independiente y la experiencia espiritual directa, las autoridades eclesiásticas habían traicionado la esencia más profunda del mensaje que pretendían preservar. La tragedia, según Spinoza, no residía simplemente en la supresión de un texto específico, sino en el establecimiento de un precedente que continuaría operando a través de los siglos, limitando sistemáticamente el desarrollo del potencial espiritual humano en favor de la preservación del poder institucional. El Evangelio perdido de Nicodemo se convertía así en símbolo de todas las posibilidades de crecimiento espiritual que habían sido sacrificadas en el altar de la conveniencia política y el control social. ¿Qué descubría finalmente Spinoza cuando señalaba estas grietas en el relato sagrado? Descubría que la verdad espiritual más auténtica había sido sistemáticamente suprimida no por los enemigos declarados de la religión, sino por aquellos que reclamaban ser sus guardianes más celosos. Esta inversión trágica de roles, donde los protectores se convertían en destructores y los guardianes en carceleros, revelaba la corrupción profunda que afectaba a toda institución que colocaba su propia supervivencia por encima de su misión original de servicio a la verdad. El Evangelio oculto de Nicodemo representaba, en la comprensión final de Spinoza, no solo un documento histórico suprimido, sino un símbolo permanente de la tensión irreductible entre la búsqueda auténtica de la verdad espiritual y las necesidades de control de las instituciones humanas. Su supresión había sido motivada no por miedo a la falsedad, sino por terror ante una verdad demasiado liberadora para ser tolerada por quienes habían construido su poder sobre la limitación de la libertad espiritual humana. La segunda dimensión de la investigación spinoziana sobre el Evangelio perdido de Nicodemo se adentra en territorios aún más perturbadores para la ortodoxia establecida. Si la primera parte reveló las motivaciones políticas detrás de la supresión, esta segunda exploración desentraña las implicaciones teológicas profundas que convertían este texto en una amenaza existencial para la estructura doctrinal que Roma había construido alrededor de la figura de Cristo. Nicodemo no era simplemente otro seguidor de Jesús, era un fariseo, miembro de esa clase de intérpretes de la ley que los evangelios canónicos generalmente presentan como antagonistas del mensaje cristiano. Su condición de fariseo, educado y respetado dentro del judaísmo oficial, lo convertía en un testigo particularmente valioso, pero también particularmente peligroso para las interpretaciones posteriores que buscarían presentar el cristianismo como una ruptura total y necesaria con la tradición judía.
¿Qué implicaciones tenía que un maestro de la ley judía encontrara en las enseñanzas de Jesús no una negación del judaísmo, sino su culminación más profunda? El Evangelio de Nicodemo, según las referencias fragmentarias que han sobrevivido en textos posteriores, sugería una continuidad entre la tradición mosaica y el mensaje de Jesús que resultaba profundamente incómoda para una iglesia que había construido su identidad en oposición al judaísmo. Spinoza, cuya propia experiencia como judío expulsado de su comunidad por pensamientos heréticos le daba una perspectiva única sobre estas tensiones, reconocía en la marginación de Nicodemo un patrón familiar. La exclusión de voces que buscaban tender puentes entre tradiciones aparentemente opuestas reflejaba una tendencia humana más amplia hacia la simplificación sectaria. La necesidad psicológica de crear identidades grupales claras a través de la demonización del otro. El encuentro nocturno entre Jesús y Nicodemo, cuando se examina con la precisión analítica que Spinoza aplicaba a todos los textos sagrados, revela dimensiones que trascienden lo meramente anecdótico. La noche no era simplemente una precaución práctica para evitar las críticas de los colegas de Nicodemo en el Sanedrín. Era un símbolo de la condición espiritual en la que se encontraba toda búsqueda auténtica de la verdad. En la interpretación spinociana, la oscuridad que rodeaba este encuentro representaba la condición natural del entendimiento humano cuando se aproxima a verdades que trascienden las categorías habituales del pensamiento. Nicodemo venía de noche porque la luz del día, la claridad aparente de las certezas establecidas, no era suficiente para iluminar las profundidades que intuía en las enseñanzas del Nazareno. ¿Por qué este simbolismo resultaba tan amenazador para la teología imperial posterior? La respuesta radica en la implicación de que la verdad espiritual más profunda requería no la aceptación pasiva de dogmas preestablecidos, sino la disposición a adentrarse en territorios inexplorados del entendimiento. Territorios donde las autoridades tradicionales no tenían mapas que ofrecer. El diálogo sobre el nuevo nacimiento, el núcleo teológico del encuentro entre Jesús y Nicodemo, contenía semillas de una revolución espiritual que la Iglesia institucional encontró necesario domesticar. Cuando Jesús habla de nacer del agua y del Espíritu, no está simplemente estableciendo un ritual sacramental, sino describiendo una transformación ontológica que trasciende las categorías religiosas convencionales. Spinoza comprendió que esta descripción del renacimiento espiritual contenía elementos que, desarrollados plenamente, conducirían a una democratización radical de la experiencia religiosa. Si cualquier persona podía experimentar este nuevo nacimiento directamente, sin mediación institucional, ¿qué necesidad había de una jerarquía eclesiástica que monopolizara el acceso a lo sagrado? El Evangelio perdido de Nicodemo, según las reconstrucciones que Spinoza pudo realizar a partir de fuentes fragmentarias, desarrollaba estas implicaciones de manera que resultaba insoportable para una institución que había basado su autoridad en la afirmación de ser el único canal legítimo de la gracia divina. El texto sugería que la transformación espiritual era un proceso natural accesible a cualquier mente suficientemente abierta y sincera, independientemente de su afiliación religiosa formal. Esta perspectiva no solo amenazaba la autoridad de la Iglesia cristiana, sino que cuestionaba la validez de cualquier forma de intermediación religiosa institucionalizada. ¿Qué función cumplían los sacerdotes, los obispos, los papas, si cada individuo podía acceder directamente a la fuente de la sabiduría espiritual que Jesús había revelado? La respuesta de Nicodemo a las enseñanzas de Jesús, tal como el Evangelio suprimido presumiblemente la registraba, ejemplificaba este acceso directo e inmediato a la verdad espiritual.
No necesitaba la aprobación de sus colegas en el Sanedrín ni la validación de ninguna autoridad externa para reconocer la autenticidad de lo que estaba escuchando. Su comprensión surgía del encuentro personal y directo con una sabiduría que trascendía las categorías teológicas establecidas. Spinoza reconocía en esta dinámica un modelo para todo auténtico progreso en el conocimiento humano, religioso o secular. El avance genuino requería individuos dispuestos a aventurarse más allá de los límites de la sabiduría convencional. Personas que valoraran la verdad por encima de la comodidad social, de la conformidad intelectual. Pero ¿qué contenía específicamente el Evangelio de Nicodemo que lo convertía en una amenaza tan particular para la ortodoxia romana? Las referencias indirectas que han sobrevivido en diversos textos patrísticos sugieren que este Evangelio contenía relatos detallados del juicio y crucifixión de Jesús, que diferían significativamente de las versiones canónicas, no en los hechos básicos, sino en sus interpretaciones y énfasis. Mientras los evangelios canónicos presentan la crucifixión principalmente como un sacrificio expiatorio, el Evangelio de Nicodemo aparentemente la interpretaba como el punto culminante de un conflicto entre la verdad y el poder temporal, entre la sabiduría espiritual auténtica y la autoridad política corrupta. Esta interpretación transformaba la muerte de Jesús de un evento místico cuyo significado requería explicación teológica experta en un símbolo transparente de la resistencia que toda búsqueda genuina de la verdad encuentra cuando desafía los intereses establecidos. Esta diferencia interpretativa tenía ramificaciones enormes para la autocomprensión cristiana. Si la crucifixión era principalmente un conflicto político entre la verdad y el poder, entonces cada cristiano tenía la obligación moral de posicionarse del lado de la verdad contra cualquier forma de poder que la suprimiera, incluyendo el poder eclesiástico, cuando éste traicionara su misión espiritual original. Spinoza comprendió que esta interpretación política de la crucifixión convertía al cristianismo en una fuerza inherentemente subversiva contra cualquier forma de autoridad que no estuviera fundamentada en la justicia y la verdad. Una iglesia que había llegado a acuerdos cómodos con el poder imperial no podía permitirse promover una interpretación que cuestionara la legitimidad de tales alianzas. El Evangelio de Nicodemo también contenía, según las fuentes fragmentarias, relatos detallados de las reacciones de los líderes judíos ante las enseñanzas y milagros de Jesús. Pero a diferencia de los evangelios canónicos, que tienden a presentar esta oposición como monolítica y malévola, el texto de Nicodemo aparentemente mostraba las divisiones y debates internos dentro del establishment religioso judío. Esta presentación más matizada de la oposición a Jesús servía varios propósitos que resultaban inconvenientes para la teología posterior. Primero, humanizaba a los oponentes de Jesús, mostrándolos como personas sinceras que actuaban según sus mejores comprensiones de la voluntad divina, en lugar de como villanos unidimensionales movidos por envidia y malicia. Segundo, y más importante, demostraba que la división fundamental no era entre judíos y cristianos, sino entre quienes estaban abiertos a nuevas revelaciones de la verdad y quienes preferían la seguridad de las interpretaciones establecidas. Esta perspectiva hacía mucho más difícil usar el texto para justificar el antisemitismo, que posteriormente se convertiría en una característica tan lamentable de gran parte del cristianismo histórico. ¿Qué implicaciones tenía esta presentación más compleja y matizada de los conflictos religiosos del siglo I para la teología cristiana posterior? Spinoza reconocía que una comprensión más profunda de estos conflictos
revelaría que la verdadera división no se daba entre diferentes grupos étnicos o religiosos, sino entre diferentes actitudes hacia la verdad misma. Algunos individuos, independientemente de su afiliación religiosa formal, estaban suficientemente seguros de sí mismos como para permanecer abiertos a nuevas comprensiones que pudieran desafiar sus creencias heredadas. Otros, también independientemente de su background religioso, encontraban tal apertura demasiado amenazadora para su sentido de identidad y seguridad. Esta división más profunda entre mentalidades abiertas y cerradas trascendía las categorías religiosas convencionales y sugería que la verdadera comunidad espiritual se formaba no alrededor de doctrinas específicas, sino alrededor de actitudes compartidas hacia la búsqueda de la verdad. El Evangelio de Nicodemo, al presentar esta perspectiva más sofisticada de los conflictos religiosos, amenazaba con disolver las fronteras sectarias que la Iglesia institucional había encontrado tan útiles para mantener la cohesión grupal y la lealtad institucional. ¿Cómo podía una institución mantener la disciplina y la unidad si sus miembros comenzaban a pensar en términos de lealtades que trascendían las afiliaciones organizacionales específicas? La genialidad de Spinoza consistía en reconocer que estas preguntas no eran meramente históricas, sino que tenían relevancia directa para cualquier época en la que instituciones poderosas buscaran controlar el pensamiento y la conciencia humana. Los mecanismos que habían llevado a la supresión del Evangelio de Nicodemo en el siglo IV continuaban operando en el siglo XVII, y Spinoza podía observar su funcionamiento en las reacciones que sus propias ideas provocaban entre las autoridades religiosas de su tiempo. El paralelismo entre la marginación de Nicodemo en los primeros siglos del cristianismo y la exclusión de Spinoza de la comunidad judía de Ámsterdam no era accidental. Ambos casos ilustraban la tensión persistente entre la búsqueda individual de la verdad y las necesidades institucionales de control y coherencia doctrinal. En el relato fragmentario que Spinoza pudo reconstruir, el Evangelio de Nicodemo contenía también reflexiones profundas sobre la naturaleza de la autoridad espiritual auténtica. A diferencia de la autoridad que se derivaba de la posición institucional o la tradición heredada, la autoridad que Jesús manifestaba surgía directamente de la profundidad de su comprensión y la autenticidad de su experiencia espiritual. Esta distinción entre autoridad institucional y autoridad experiencial representaba una amenaza fundamental para cualquier sistema religioso que hubiera confundido la legitimidad política con la autenticidad espiritual. ¿Sobre qué base podían los líderes eclesiásticos reclamar autoridad espiritual si esa autoridad no se fundamentaba en la profundidad de su propia realización espiritual, sino simplemente en su posición dentro de una jerarquía organizacional? Nicodemo, según el testimonio de su evangelio suprimido, había reconocido inmediatamente esta autoridad experiencial en Jesús, sin necesidad de credenciales externas o validación institucional. Su capacidad para reconocer la autenticidad espiritual directamente, sin mediación de criterios externos, ejemplificaba el tipo de discernimiento maduro que toda auténtica tradición espiritual debería fomentar en lugar de suprimir. Pero ¿por qué este discernimiento espiritual independiente resultaba tan amenazador para las autoridades eclesiásticas posteriores? Spinoza comprendía que una población capaz de discernir directamente entre autoridad auténtica y autoridad meramente nominal haría imposible el mantenimiento de estructuras de poder que dependieran de la confusión entre legitimidad espiritual y posición institucional.
El Evangelio de Nicodemo aparentemente describía no solo el encuentro inicial entre el fariseo y Jesús, sino también el proceso gradual a través del cual Nicodemo desarrolló la confianza necesaria para actuar según sus propias percepciones espirituales, incluso cuando éstas entraran en conflicto con las expectativas de sus colegas en el establishment religioso. Esta transformación de la dependencia intelectual hacia la autonomía espiritual representaba un modelo de maduración que cualquier institución autoritaria encontraría profundamente subversivo. ¿Qué ocurriría si los miembros de una comunidad religiosa comenzaran a confiar más en su propio discernimiento espiritual desarrollado que en las interpretaciones oficiales promulgadas por las autoridades institucionales? Spinoza reconocía que esta pregunta apuntaba al corazón del dilema que enfrentaba cualquier tradición espiritual auténtica. ¿Cómo preservar la sabiduría acumulada del pasado sin fosilizarla en dogmas que impidieran el crecimiento espiritual continuo? ¿Cómo mantener la coherencia comunitaria sin sacrificar la libertad individual de investigación espiritual? El modelo que Nicodemo ofrecía sugería una resolución de esta tensión que priorizaba el crecimiento espiritual auténtico por encima de la conformidad superficial. Su lealtad a la verdad trascendía su lealtad a cualquier institución particular, incluso cuando esa institución representara toda su identidad social y profesional establecida. Esta jerarquía de lealtades que colocaba la fidelidad a la verdad percibida por encima de cualquier otra consideración representaba exactamente el tipo de actitud que las autoridades eclesiásticas posteriores encontrarían más peligrosa para el mantenimiento del orden institucional. Una comunidad de individuos leales primariamente a la verdad antes que a la institución sería imposible de controlar a través de los mecanismos habituales de autoridad organizacional. El Evangelio suprimido de Nicodemo contenía también, según las referencias fragmentarias que Spinoza pudo examinar, reflexiones sobre la relación entre conocimiento intelectual y transformación espiritual. Nicodemo, como fariseo educado, había dedicado su vida al estudio de los textos sagrados y al desarrollo de interpretaciones teológicas sofisticadas. Sin embargo, su encuentro con Jesús le reveló limitaciones fundamentales en este enfoque puramente intelectual de la espiritualidad. Esta revelación de las limitaciones del conocimiento puramente conceptual no implicaba un rechazo antiintelectual del estudio y la reflexión, sino el reconocimiento de que el conocimiento más profundo requería una transformación del conocedor mismo, no simplemente la acumulación de información nueva. ¿Qué significaba conocer la verdad espiritual si esa verdad no transformaba fundamentalmente la percepción y el modo de ser del conocedor? Spinoza encontraba en esta comprensión de Nicodemo una anticipación de sus propias intuiciones sobre la naturaleza del conocimiento más elevado. El conocimiento verdaderamente liberador no era aquel que simplemente añadía nuevos contenidos a la mente, sino aquel que transformaba la estructura misma de la percepción, permitiendo una comprensión directa e inmediata de realidades que previamente habían sido inaccesibles. Esta transformación epistemológica que Nicodemo había experimentado representaba una amenaza para cualquier sistema educativo religioso que se basara en la transmisión de información doctrinal en lugar de facilitar la transformación personal directa. ¿Qué función cumplían las escuelas teológicas y los seminarios si la comprensión espiritual más profunda requería un tipo de conocimiento que no podía ser enseñado a través de métodos pedagógicos convencionales? El Evangelio de Nicodemo aparentemente abordaba estas cuestiones epistemológicas con una sofisticación que anticipaba algunos de los desarrollos más avanzados de la filosofía posterior. La distinción entre conocimiento
acerca de la realidad espiritual y conocimiento de esa realidad, entre comprensión conceptual y realización directa, permeaba todo el texto de una manera que resultaba perturbadora para una tradición que había reducido la fe a asentimiento intelectual, a proposiciones doctrinales. ¿Qué implicaciones tenía esta distinción epistemológica para la práctica religiosa concreta? Spinoza comprendía que el Evangelio suprimido de Nicodemo sugería un enfoque de la vida espiritual que priorizaba la experiencia directa por encima del estudio conceptual, sin negar el valor del segundo como preparación para la primera. Esta reorientación de la práctica religiosa desde la memorización doctrinal hacia la investigación experiencial amenazaba con hacer obsoletas muchas de las funciones tradicionales del clero. ¿Qué autoridad podían reclamar los especialistas en doctrina si la experiencia espiritual auténtica requería competencias que no podían ser desarrolladas a través del estudio académico convencional? El proceso de transformación que Nicodemo había experimentado, según su evangelio suprimido, también incluía una reorientación fundamental de sus prioridades vitales. Su encuentro con Jesús había revelado la relatividad de muchas de las distinciones que previamente había considerado absolutas. Distinciones entre sagrado y profano, entre puro e impuro, entre apropiado e inapropiado según las convenciones religiosas establecidas. Esta disolución de fronteras categóricas rígidas representaba una liberación de las limitaciones artificiales que los sistemas religiosos institucionales imponían sobre la experiencia humana, pero también planteaba desafíos significativos para el mantenimiento del orden social que dependía de tales categorizaciones. ¿Cómo podía una sociedad mantener la cohesión y la disciplina si sus miembros comenzaban a cuestionar las distinciones fundamentales sobre las cuales se basaba el orden establecido? Esta pregunta apuntaba a una de las razones más profundas por las cuales el Evangelio de Nicodemo había resultado tan amenazador para las autoridades tanto religiosas como civiles. Spinoza reconocía que la liberación espiritual auténtica siempre entraba en tensión con las necesidades de control social, no porque fuera inherentemente antisocial, sino porque cuestionaba la legitimidad de formas de autoridad que no estuvieran fundamentadas en la justicia y la verdad. Esta segunda exploración de las dimensiones teológicas del Evangelio perdido de Nicodemo revela así no solo las razones específicas por las cuales este texto fue suprimido, sino también los mecanismos más generales a través de los cuales las instituciones religiosas han buscado históricamente limitar el alcance de la investigación espiritual independiente. La figura de Nicodemo emerge como símbolo de la posibilidad perpetua de transformación espiritual auténtica, una posibilidad que ninguna institución puede conferir, pero que tampoco puede legítimamente suprimir. La tercera y más profunda dimensión del análisis spinociano del Evangelio oculto de Nicodemo penetra en las implicaciones existenciales y epistemológicas que convertían este texto no solo en una amenaza política o teológica, sino en un desafío fundamental a toda la arquitectura del conocimiento religioso que Roma había construido para sostener su autoridad espiritual. Aquí, en los estratos más profundos de la supresión, Spinoza descubría las raíces últimas del miedo que llevó a las autoridades eclesiásticas a borrar deliberadamente de la memoria cristiana una de las voces más auténticas del primer siglo. ¿Qué representaba realmente Nicodemo en la economía espiritual del cristianismo primitivo? La respuesta, según la reconstrucción spinociana, se encuentra en su condición única como puente viviente entre dos mundos aparentemente irreconciliables: el mundo de la autoridad religiosa establecida y el mundo de la experiencia espiritual directa e inmediata.
Su evangelio perdido no era simplemente otro relato de los eventos que rodearon la vida y muerte de Jesús. Era el testimonio de una transformación interior que desafiaba las categorías básicas a través de las cuales las instituciones religiosas organizaban la experiencia humana. Spinoza comprendió que la figura de Nicodemo encarnaba una posibilidad que resultaba profundamente perturbadora para cualquier sistema de pensamiento que dependiera de la mediación institucional para su legitimidad. La posibilidad de que la sabiduría espiritual más elevada fuera accesible directamente a cualquier mente suficientemente honesta y persistente en su búsqueda de la verdad. El encuentro nocturno entre Jesús y Nicodemo, cuando se examina desde esta perspectiva existencial más profunda, revela dimensiones que trascienden completamente las interpretaciones convencionales. La noche en la cual Nicodemo busca a Jesús no representa simplemente una precaución social, sino el estado natural de la conciencia humana cuando se aproxima a verdades que exceden su capacidad actual de comprensión. Es la noche del alma que precede a todo auténtico amanecer espiritual. ¿Qué significaba para un fariseo educado, versado en todas las sutilezas de la interpretación legal y teológica, reconocer que había dimensiones de la realidad espiritual que escapaban completamente a su entendimiento formal? Esta confesión de ignorancia por parte de Nicodemo no era simplemente humildad intelectual, era el reconocimiento de que todo el edificio del conocimiento religioso establecido podía ser inadecuado para capturar la plenitud de la experiencia espiritual auténtica. Spinoza reconocía en esta confesión de Nicodemo un momento de honestidad intelectual que se repetía en la experiencia de todo auténtico buscador de la verdad. El momento en que las certezas heredadas se revelan como inadecuadas para explicar la riqueza de la experiencia directa. Este momento de crisis epistemológica, lejos de ser una debilidad, representaba el prerequisito necesario para todo crecimiento genuino del entendimiento. El diálogo sobre el nuevo nacimiento adquiere, desde esta perspectiva, significados que trascienden completamente las interpretaciones sacramentales posteriores. Cuando Jesús habla de nacer del agua y del Espíritu, está describiendo un proceso de transformación que no puede ser institucionalizado porque es inherentemente individual e inmediato. Cada persona debe experimentar esta transformación por sí misma. Ninguna autoridad externa puede conferirla, mediarla o garantizarla. Esta comprensión del renacimiento espiritual como proceso individual e inmediato amenazaba con hacer irrelevantes todas las estructuras de mediación que las instituciones religiosas habían desarrollado para mantener su relevancia social. ¿Qué función cumplían los sacramentos administrados por una jerarquía sacerdotal si la transformación espiritual auténtica ocurría directamente en la intimidad de la conciencia individual? El evangelio perdido de Nicodemo, según la reconstrucción que Spinoza pudo realizar a partir de fuentes fragmentarias y referencias indirectas, desarrollaba estas implicaciones de una manera que resultaba insoportable para una iglesia que había construido su identidad institucional alrededor del monopolio de los medios de gracia. El texto aparentemente describía la experiencia de Nicodemo como un ejemplo de cómo cualquier mente sincera podía acceder directamente a la sabiduría que Jesús encarnaba, sin necesidad de preparación formal, iniciación ritual o autorización institucional. Esta democratización radical de la experiencia espiritual no amenazaba solamente la autoridad de la jerarquía cristiana. Cuestionaba la validez de cualquier forma de autoridad espiritual que no estuviera fundamentada en la experiencia directa y la comprensión auténtica. ¿Sobre qué base podía cualquier institución reclamar el derecho de interpretar o mediar experiencias que por su naturaleza misma trascendían las categorías del entendimiento conceptual?
Spinoza reconocía que esta pregunta apuntaba al corazón del problema epistemológico que toda religión institucionalizada debe enfrentar. ¿Cómo puede lo inefable ser codificado en doctrinas? ¿Cómo puede lo inmediato ser mediado a través de estructuras organizacionales? ¿Cómo puede lo individual ser universalizado sin perder su esencia más profunda? El Evangelio de Nicodemo, al preservar el testimonio de alguien que había experimentado esta transformación directa, ofrecía un modelo alternativo de autoridad espiritual, basado no en la posición institucional, sino en la autenticidad de la experiencia personal. Este modelo era inherentemente subversivo porque sugería que la verdad espiritual más elevada podía manifestarse en cualquier lugar y en cualquier momento, independientemente de los canales oficiales de revelación. Pero ¿cuáles eran las implicaciones específicas de esta perspectiva para la comprensión cristiana de la revelación divina? Spinoza comprendió que el Evangelio suprimido de Nicodemo presentaba la revelación no como un evento histórico único y cerrado, sino como un proceso continuo y abierto que podía repetirse en la experiencia de cualquier individuo suficientemente preparado para recibirla. Esta comprensión de la revelación como proceso continuo, en lugar de evento histórico único, transformaba radicalmente la relación del creyente individual con la tradición religiosa. En lugar de ser receptor pasivo de una verdad revelada en el pasado y transmitida a través de canales institucionales autorizados, cada persona se convertía en participante activo en el proceso continuo de revelación divina. Las implicaciones de esta perspectiva para la autoridad bíblica y la tradición eclesiástica eran profundas y perturbadoras. Si la revelación era un proceso continuo, entonces ningún texto, por sagrado que fuera considerado, podía reclamar autoridad final o exclusiva. Los textos bíblicos se convertían en registros valiosos de experiencias espirituales auténticas del pasado, pero no en normativas absolutas que limitaran las posibilidades de experiencia espiritual en el presente. Spinoza reconocía que esta perspectiva liberadora de la revelación continua era precisamente lo que hacía del Evangelio de Nicodemo una amenaza existencial para cualquier forma de ortodoxia religiosa. Una institución que había construido su autoridad sobre la afirmación de ser la única intérprete autorizada de una revelación histórica cerrada, no podía tolerar la proliferación de textos que sugerían que cada individuo tenía acceso directo e inmediato a la fuente de toda sabiduría espiritual. La experiencia de Nicodemo, tal como su evangelio suprimido presumiblemente la relataba, ejemplificaba esta comprensión dinámica y personal de la revelación. Su transformación no había requerido años de preparación teológica formal ni la mediación de autoridades religiosas establecidas. Había surgido del encuentro directo e inmediato, con una sabiduría que trascendía todas las categorías previas de su entendimiento. Esta inmediatez de la experiencia espiritual auténtica representaba un desafío no solo para la autoridad de las instituciones religiosas, sino para toda la estructura conceptual, a través de la cual esas instituciones organizaban la comprensión de lo sagrado. ¿Cómo podían los conceptos, por sofisticados que fueran, capturar una realidad que por definición trascendía las limitaciones del pensamiento conceptual? El Evangelio perdido de Nicodemo aparentemente abordaba esta cuestión epistemológica fundamental de una manera que anticipaba algunas de las intuiciones más profundas de la filosofía spinociana. La sabiduría espiritual auténtica no podía ser reducida a proposiciones doctrinales porque su esencia consistía en una transformación del modo mismo de conocer, no simplemente en la adquisición de nuevos contenidos de conocimiento. Esta transformación epistemológica que Nicodemo había experimentado en su encuentro con Jesús representaba una forma de conocimiento que Spinoza describiría siglos después como
conocimiento intuitivo, una comprensión directa e inmediata que trascendía tanto el conocimiento sensorial como el conocimiento racional sin negarlos. ¿Qué implicaciones tenía esta perspectiva para la comprensión cristiana de la salvación y la vida espiritual? El Evangelio de Nicodemo, según la reconstrucción espinosiana, sugería que la salvación no era un evento futuro que dependiera de la gracia dispensada a través de canales institucionales específicos, sino una transformación presente e inmediata, accesible a cualquier mente que hubiera alcanzado la madurez suficiente para recibirla. Esta comprensión de la salvación como transformación, presente en lugar de promesa futura, eliminaba una de las fuentes principales del poder institucional religioso, el monopolio sobre los medios de gracia necesarios para la salvación eterna. Si cada individuo tenía acceso directo a la transformación que constituía la esencia de la salvación, ¿qué necesidad había de instituciones mediadoras que administraran sacramentos o dictaran condiciones para el acceso a la vida divina? Spinoza comprendía que esta democratización radical de la salvación representaba el núcleo de la amenaza que el Evangelio de Nicodemo planteaba para la cristiandad imperial. Una iglesia que había construido vastos aparatos de poder temporal sobre la base de controlar el acceso a la salvación, no podía permitir la proliferación de textos que sugerían que tal control era no solo innecesario, sino contraproducente para el desarrollo espiritual auténtico. La supresión del Evangelio de Nicodemo se revelaba así en el análisis final de Spinoza, como un acto de autopreservación institucional disfrazado de preocupación teológica. Las autoridades eclesiásticas no temían que el texto contuviera herejías que pudieran dañar la fe de los creyentes. Temían que contuviera verdades que pudieran liberar a los creyentes de su dependencia de la mediación institucional. ¿Qué significaba esta liberación en términos concretos para la vida espiritual de los individuos? Spinoza reconocía que el mensaje implícito del Evangelio suprimido de Nicodemo era una invitación a la madurez espiritual, un llamado a abandonar la comodidad de la tutela institucional en favor de la responsabilidad de la búsqueda personal de la verdad. Esta madurez espiritual no implicaba el rechazo arrogante de toda tradición o autoridad, sino el desarrollo de la capacidad de discernimiento que permitía distinguir entre la sabiduría auténtica y la manipulación institucional, entre la autoridad fundamentada en la comprensión genuina y la autoridad basada meramente en la posición social o el poder político. El modelo que Nicodemo ofrecía era el de un buscador maduro que honraba la sabiduría donde quiera que la encontrara, sin permitir que las consideraciones de conveniencia social o lealtad institucional limitaran su apertura a nuevas comprensiones de la verdad. Esta actitud de apertura madura representaba una amenaza existencial para cualquier forma de ortodoxia que dependiera de la limitación artificial del horizonte de investigación intelectual y espiritual. En el Evangelio suprimido, según las reconstrucciones fragmentarias que Spinoza pudo realizar, Nicodemo aparecía no solo como discípulo, sino como colaborador en la investigación de la verdad espiritual. Su diálogo con Jesús no era el de un estudiante pasivo recibiendo instrucción de un maestro autoritario, sino el de dos mentes maduras explorando juntas territorios inexplorados del entendimiento espiritual. Esta dinámica de colaboración intelectual y espiritual entre Jesús y Nicodemo sugería un modelo de relación maestro-discípulo radicalmente diferente del que las instituciones religiosas posteriores promoverían. En lugar de la sumisión intelectual del discípulo a la autoridad del maestro, el Evangelio de Nicodemo
presentaba una partnership de investigación donde ambos participantes contribuían a la exploración de verdades que trascendían la comprensión inicial de cualquiera de ellos. ¿Qué implicaciones tenía este modelo colaborativo para la estructura de las comunidades espirituales? Spinoza comprendía que una comunidad organizada alrededor de la investigación colaborativa de la verdad sería fundamentalmente diferente de una comunidad organizada alrededor de la transmisión autoritaria de doctrina establecida. En la primera, cada miembro sería valorado por su capacidad de contribuir nuevas perspectivas e insights al proyecto común de comprensión. En la segunda, los miembros serían valorados principalmente por su conformidad con interpretaciones autorizadas y su obediencia a autoridades establecidas. El Evangelio de Nicodemo aparentemente describía el núcleo de una comunidad del primer tipo, una comunidad donde la autoridad emergía naturalmente de la profundidad de comprensión y la autenticidad de experiencia, no de la posición en una jerarquía organizacional. Esta visión de comunidad espiritual representaba una amenaza directa al modelo jerárquico que la Iglesia imperial había adoptado como base de su estructura organizacional. Pero ¿cómo funcionaría concretamente una comunidad espiritual organizada alrededor de principios colaborativos en lugar de autoritarios? El Evangelio suprimido de Nicodemo aparentemente contenía reflexiones detalladas sobre esta cuestión, reflexiones que anticipaban algunos de los experimentos más radicales en organización social que surgirían siglos después. La clave, según la reconstrucción spinoziana del texto perdido, residía en la distinción entre autoridad genuina y autoridad artificial. La autoridad genuina surgía naturalmente del reconocimiento mutuo de sabiduría y comprensión auténticas. No necesitaba ser impuesta desde arriba ni mantenida a través de mecanismos de coerción social. Esta autoridad natural era inherentemente fluida y contextual. La persona con mayor comprensión de una cuestión particular emergía naturalmente como líder en relación a esa cuestión específica, pero esta leadership no se generalizaba a otras áreas donde otros miembros de la comunidad pudieran tener mayor competencia. ¿Qué amenaza representaba este modelo de autoridad fluida y meritocrática para una institución que había construido su poder sobre la base de jerarquías fijas y autoridad permanente? Spinoza reconocía que una comunidad que operara según estos principios haría imposible la concentración del poder espiritual en manos de una clase clerical especializada. El Evangelio de Nicodemo también contenía, según las fuentes fragmentarias, reflexiones profundas sobre la relación entre transformación personal y responsabilidad social. Nicodemo había descubierto que su transformación espiritual no lo aislaba del mundo, sino que lo comprometía más profundamente con el bienestar de sus semejantes. Esta comprensión de la espiritualidad como compromiso social activo en lugar de escape contemplativo del mundo representaba una amenaza para cualquier forma de religión que hubiera llegado a acuerdos cómodos con la injusticia social. ¿Cómo podía una institución mantener alianzas con poderes opresivos si sus miembros desarrollaran la comprensión de que la autenticidad espiritual requería compromiso activo con la justicia social? Spinoza encontraba en esta dimensión social de la transformación espiritual de Nicodemo una confirmación de sus propias intuiciones sobre la relación entre ética individual y responsabilidad colectiva. La liberación auténtica no podía ser meramente personal. Tenía que manifestarse en formas de acción que contribuyeran a la liberación de otros. Esta perspectiva transformaba la espiritualidad de una búsqueda privada de salvación personal en un proyecto colectivo de creación de condiciones sociales que facilitaran el desarrollo espiritual de todos los miembros de la comunidad.
¿Qué implicaciones tenía esta socialización de la espiritualidad para las estructuras de poder, tanto religiosas como civiles? La respuesta se encontraba en la naturaleza inherentemente democrática de una espiritualidad que valoraba el desarrollo de cada individuo como contribución al bienestar del conjunto. Una comunidad organizada alrededor de estos principios tendería naturalmente hacia formas de organización social que maximizaran las oportunidades de crecimiento y realización para todos sus miembros. El Evangelio suprimido de Nicodemo aparentemente contenía visiones de tales formas de organización social que resultaban profundamente amenazadoras para cualquier sistema basado en la dominación de unos grupos por otros. La transformación espiritual auténtica conducía inevitablemente al cuestionamiento de todas las formas de desigualdad e injusticia que limitaran el potencial de desarrollo humano. ¿Qué descubría finalmente Spinoza cuando penetraba en estos estratos más profundos de la supresión del Evangelio de Nicodemo? Descubría que la exclusión de este texto del canon cristiano oficial había representado no solo la pérdida de un documento histórico valioso, sino el aborto deliberado de un proyecto de transformación social que habría alterado fundamentalmente el curso de la civilización occidental. El Evangelio perdido de Nicodemo contenía, según la reconstrucción spinociana final, las semillas de una revolución simultáneamente espiritual, intelectual y social, que habría hecho imposible la cristianización del Imperio Romano bajo los términos que históricamente se dieron. Una religión basada en los principios que este Evangelio articulaba habría sido incompatible con cualquier forma de poder imperial que dependiera de la sumisión intelectual y la desigualdad social. La supresión de este texto había permitido la transformación del cristianismo de un movimiento de liberación integral en un instrumento de control social disfrazado de salvación espiritual. Esta perversión del impulso religioso original representaba en la perspectiva spinoziana una de las tragedias más profundas de la historia humana. Pero ¿qué posibilidades quedaban abiertas para la recuperación de las intuiciones perdidas que el Evangelio de Nicodemo había preservado? Spinoza comprendía que aunque el texto específico hubiera sido destruido, las verdades que contenía eran indestructibles porque correspondían a potencialidades permanentes de la naturaleza humana. Cada época tendría sus propios Nicodemos, individuos dispuestos a abandonar la seguridad de las certezas establecidas en favor de la búsqueda auténtica de la verdad. El proyecto de estos buscadores sería siempre el mismo: recuperar y desarrollar las posibilidades de transformación integral que las instituciones del poder habrían intentado suprimir. En la perspectiva final de Spinoza, la exclusión del Evangelio de Nicodemo del canon cristiano oficial representaba no solo la pérdida de un documento histórico valioso, sino el empobrecimiento deliberado del patrimonio espiritual de la humanidad. Al eliminar las voces que alentaban la investigación independiente y la experiencia espiritual directa, las autoridades eclesiásticas habían traicionado la esencia más profunda del mensaje que pretendían preservar. La tragedia, según Spinoza, no residía simplemente en la supresión de un texto específico, sino en el establecimiento de un precedente que continuaría operando a través de los siglos, limitando sistemáticamente el desarrollo del potencial espiritual humano en favor de la preservación del poder institucional. El Evangelio perdido de Nicodemo se convertía así en símbolo de todas las posibilidades de crecimiento espiritual que habían sido sacrificadas en el altar de la conveniencia política y el control social. ¿Qué descubría finalmente Spinoza cuando señalaba estas grietas en el relato sagrado?
Descubría que la verdad espiritual más auténtica había sido sistemáticamente suprimida no por los enemigos declarados de la religión, sino por aquellos que reclamaban ser sus guardianes más celosos. Esta inversión trágica de roles, donde los protectores se convertían en destructores y los guardianes en carceleros, revelaba la corrupción profunda que afectaba a toda institución que colocara su propia supervivencia por encima de su misión original de servicio a la verdad. El Evangelio oculto de Nicodemo representaba, en la comprensión final de Spinoza, no solo un documento histórico suprimido, sino un símbolo permanente de la tensión irreductible entre la búsqueda auténtica de la verdad espiritual y las necesidades de control de las instituciones humanas. Su supresión había sido motivada no por miedo a la falsedad, sino por terror ante una verdad demasiado liberadora para ser tolerada por quienes habían construido su poder sobre la limitación de la libertad espiritual humana. La investigación espinociana del Evangelio perdido de Nicodemo reveló así no solo los mecanismos específicos de una supresión histórica particular, sino los patrones universales a través de los cuales el poder institucional ha buscado siempre limitar el alcance de la investigación humana y la transformación personal auténtica. En cada época, la verdad más profunda encuentra resistencia no de la ignorancia, sino del conocimiento institucionalizado, no de la irreligión, sino de la religión organizada, no del caos, sino del orden que se ha vuelto rígido e incapaz de crecimiento. El legado final del Evangelio suprimido de Nicodemo, tal como Spinoza lo comprendía, era una invitación permanente a la humanidad para trascender las limitaciones que las instituciones de cada época intentarían imponer sobre el espíritu de investigación y transformación. Esta invitación resonaría en cada generación, llamando a individuos valientes a seguir el ejemplo de aquel fariseo que se atrevió a buscar la verdad en la oscuridad de la noche, más allá de las certezas confortables del día institucional.